Dice el último versículo de este capítulo y de esta carta, el versículo 14 de este capítulo 13 de Segunda de Corintios: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este lugar. Te damos gracias porque es en verdad un acto de misericordia que podamos hacerlo. Te rogamos que esta palabra con la que concluimos el estudio de esta segunda carta, escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Señor, tú nos hablas de muchas maneras y tu palabra es la principal de ellas. Permítenos apropiarnos del conocimiento, Señor, y de ese pensamiento que el apóstol tenía cuando escribió a esta iglesia, Señor, a la cual le permitiste servir. Te pedimos que podamos tener revelación en esta hora y sea para nosotros, Señor, alimento a nuestro corazón y nuestro pensamiento. Te pedimos todo esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, el apóstol ha de concluir esta carta y se toma el tiempo para, de alguna forma, volver a apuntar, a escribir, a resaltar para lo cual escribió. Así que inicia este último capítulo. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Si bien las cartas no están separadas en un original, conforme a lo que está escrito es que se divide, ¿no? Es decir, no estaba por capítulo y te voy a escribir como si escribiera otro día. Hoy jueves te escribo entonces esto nuevo, ¿no? No, realmente la división en ellas es acerca del tema. Y los que dividieron esta carta lo hacen pues observando qué es la conclusión final del apóstol para esta carta. Si nosotros recordamos el inicio de esta carta, les decía, esta es una carta más personal, en la que el apóstol se toma el tiempo de escribir a la iglesia por los rumores que le llegan a él de lo que está sucediendo. ¿Cuáles son esos rumores? Bueno, el principal de ellos, que Pablo no es apóstol del Señor. Ponen en duda, en tela de juicio, el llamado que el apóstol Pablo tenía para poder predicar la palabra. Así que Pablo, a lo largo de esta carta, y como lo hemos venido manifestando, ha defendido, humanamente hablando, su ministerio, aunque el propósito, como muchas veces lo resaltó, es que estos sigan prestando oídos a lo que tiene que decir. No es por exaltarse a sí mismo, sino por quitar todas las dudas que pudiese haber de que él es apóstol del Señor, para que la iglesia lo siguiese escuchando, ¿no? Y para que este mensaje que Dios le ha dado pueda ser constante entre ellos. Así que dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. El apóstol en un principio, cuando viene a Corinto y levanta a la congregación, al seguir con su misión que el Señor le ha dado de ir proclamando el evangelio, tiene que separarse de ese lugar. Pero es una autoridad en esta iglesia porque pues él es quien funda. Por supuesto que es el poder de Dios y del Espíritu Santo el que convence y el que los atrae, que los reúne, los congrega, pero él es una autoridad. Así que cuando él viene, pues es como cuando llegaba mi papá y mi mamá le decía, este se portó mal y ahí te va el corazón, ¿no? O cuando llega la autoridad de la casa y tiene que resolver lo que sucedió durante el día. El apóstol sabe que debe presentarse en esta iglesia una vez más y que debe arreglar asuntos. La iglesia desde siempre ha tenido un poder que las mismas personas hemos dado para resolver situaciones. Cuando hay ausencia, inclusive en las guerras de un mandatario que guía a las naciones, la iglesia toma ese papel. Bueno, al haber esa ausencia en este momento, el apóstol tiene que resolver ciertas cuestiones. Pero lo primero que les dice es
por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Es decir, el día que yo vaya y ustedes traigan asuntos que haya que resolver, solamente se habrán de resolver bajo el testimonio de 2 o 3 personas. Y si nosotros recordamos esto viene desde el Deuteronomio, ¿no? Nada más que ahí en el Deuteronomio dice, y por ahí está la cita, dice que por 2 o 3 testigos, si es que hay esos 2 o 3 testigos, han de morir, está hablando de una muerte. O sea que no es cualquier cosa, decía Luis hace rato del chisme, ¿no? No es simplemente por un chismecito, ¿no? Yo creo que ustedes, si en algún momento llegaron a hablar con mi papá de ciertas cosas, jamás los confrontó con otra persona para solucionar algo, jamás, porque esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es que como cristianos, como hijos de Dios, resolvamos nosotros nuestros problemas, pero de la mejor manera. Y les decía hace rato, amándonos los unos a los otros, ¿no? Cuando nosotros obedecemos esta parte, simplemente no hay nada que podamos tener contra otro hermano. Así que el apóstol está hablando de otras situaciones más complejas. Por supuesto que es una iglesia que se ha levantado con muchos rumores, pero en los que hay mucha disensión. Leíamos en la primera carta a los Corintios cómo el apóstol les hablaba inclusive pues de la fornicación y el adulterio que había en algunos hermanos, ¿no? Había cosas más complicadas que resolver. Y entonces dice el apóstol, pero tendrá que ser con 2 o 3 testigos. Hasta la fecha, si nosotros, pues si nos casamos o si la persona que nace y se tiene que dar la fe de bautizo, tiene que haber testigos, ¿no? Antes se agarraban a los testigos que estaban pues, ahí en la misma fila, ¿no? Pues oiga, fírmeme y... Oye, también así lo hacemos, ¿no? Cuando nos piden, por ejemplo, en la credencial de lector, 2 testigos de que vivimos en tal parte, pues a los primeros que nos encontramos, esos tomamos como testigos, ¿no? Porque la palabra de las personas debe ser algo que sustente el dicho. Entonces el apóstol sí les dice, pues iré, tendremos que resolver algunos asuntos, pero tendrán que haber 2 o 3 testigos que lo afirmen. De ahí, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo es bautizado, que se presentan los 2 testigos afirmando que Él es Dios. Dice que una voz desde los cielos dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y que el Espíritu Santo estuvo sobre Él como una paloma. Esos eran los 2 testigos que el Señor Jesucristo tenía para decir, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Así que esto no es nuevo para los que el apóstol escribe. He dicho antes, dice, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. A ver, en varias ocasiones leímos en esta segunda carta que el apóstol decía, yo con ustedes he sido humilde por amor a ustedes, ¿no? Ahora dice, yo soy débil, ausente. Muchos decían es que en sus cartas escribe muy duro, pero cuando viene es muy débil, recordemos eso. Y les decía en aquella ocasión, el apóstol no quería venir y regañar a sus hijos, ¿no? Yo creo que no es lo que nosotros queremos cuando llegamos a la casa, ¿no? Quisiéramos ver a nuestros hijos que se portaron bien y que podemos estar contentos, pero si lo primero que llegamos es ver que hay un comportamiento que no fue correcto en ellos, pues hasta la tarde se nos cambia, ¿no? Y eso no es lo que el apóstol quiere. Nunca los ve, y cuando los ve, lo que no quiere es llegar a regañarlos, ¿no? Y hablábamos la semana anterior al final de ese capítulo que el apóstol se manifiesta como un padre para todos ellos. Así que dice que ha de ir y que esta vez no será indulgente con las cosas, que tendrá que ser duro en el caso que lo amerite ser. Pero pone uno de los mayores ejemplos, el mayor ejemplo,
de humildad, de obediencia, de amor, de misericordia y de paz. Pone al Señor Jesucristo como ejemplo. Porque dice el versículo 3, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad. ¿Cómo poder explicar que el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, se manifestó en esta tierra y murió? ¿Cómo explicar que permitió que le matasen, no? Inclusive dice la Escritura que Él dice, a mí no me quitan la vida, yo la pongo. ¿Cómo manifestar al Señor Jesucristo, que es Dios, padeciendo hambre y siendo tentado por Satanás? Ese es el milagro de la humanidad del Señor Jesucristo al estar y padecer en la tierra. La humildad y la debilidad que tuvo que mostrar para que el propósito de su venida se cumpliese. Le dijo al mismo Pedro, ¿no? ¿Que no sabes que si yo quisiera le pediría al Padre y entonces enviaría una legión de ángeles para que me defienda? Podía hacerlo. Podían por su dicho establecer no morir. Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es debilidad. A nosotros nos cuesta tanto ser mansos y ser humildes y ser débiles, ¿no? Cuando la misma Escritura nos enseña que el amor profundo tiene que ver con esa humildad, con esa sencillez, con ese obedecer al Señor de decir, si te hicieron, pon la otra mejilla, ¿no? Esa es la debilidad de la cual el apóstol habla. Y dice, Cristo murió en esa debilidad. Y eso denota obediencia, repito, y denota humillación, humildad, pero sobre todo denota amor. Entonces dice el apóstol, yo soy como Cristo humilde entre vosotros, pero también Cristo es poderoso, porque fue levantado por Dios de la muerte. Entonces, el apóstol les explica por qué se ha manifestado de esa forma. Dice el versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. A ver, ¿quieren ustedes una prueba de que el Señor Jesucristo me utiliza a mí como apóstol y que ustedes han alcanzado salvación a través de mí? Hagamos una cosa. Vean ustedes a sí mismos. Es como si yo les dijera, ¿ustedes creen que son salvos? Levanten la mano, ¿quién es salvo? Pues todos, ¿no? Ah, bueno. Quiere decir que alguien les predicó de esa salvación y que lo hizo bien y que lo hizo por medio del Señor. Entonces Pablo les dice, ¿quieren una prueba todavía de que yo soy enviado de Dios? Examínense ustedes mismos. Y les hace la pregunta, ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Es decir, levante la mano quien es salvo, ¿no? ¿Se conocen ustedes mismos y ustedes tienen certeza de esa salvación? Ah, bueno, si tienen esa certeza, entonces quiere decir que el que les predicó viene de Dios. Respóndanse solitos, ¿no? O si acaso dice la palabra en esta pregunta, a menos que estéis reprobados, es decir, si ustedes están condenados, entonces a lo mejor sí yo no vengo de Dios. Pero si ustedes les pregunto y ustedes me afirman que hay en ustedes salvación y que son aprobados, entonces quien les predicó proviene de nuestro Dios. Es decir, si ustedes dudan de mi apostolado, pues entonces también duden de su salvación, ¿no? Porque es lo que ustedes han escuchado, lo que los ha convertido al Señor. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Yo espero que si ustedes creen que ustedes son aprobados, entonces también reconozcan que nosotros estamos aprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros
aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. No hay una oración más profunda del pastor que ama a la iglesia que rogar al Señor todos los días para que a los congregantes les dé sabiduría de comportarse como Dios quiere que se comporten. ¿Por qué? Porque hay bendición. Miren, hermanos, hace rato escuchaba a Sergio hablar acerca de cómo se acercaba con algunos y dice, hoy no traigo una botella, traigo una Biblia, ¿no? Y yo les decía la semana anterior, no es algo que no sea común entre los que habitamos la iglesia. De tal forma que nuestro comportamiento tiene que ser distinto, porque es bendición para nosotros. A ver, el que ha tomado puede hallar salvación en Jesucristo, por supuesto. El que se ha drogado, el que ha adulterado, el que ha mentido, el que se ha enojado, el que ha chismeado, todos hallamos salvación por medio del Señor Jesús. Sin embargo, las consecuencias de cada uno de esos pecados son propias. Familias destruidas, nuestra salud en plena corrupción, todos nuestros órganos lastimados, nuestras amistades o con nuestras propias familias enojados, airados, son consecuencias de decidir incorrectamente. Entonces dice el apóstol, oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados. Es decir, yo no quiero que su testimonio sea firme para que digan, pues es que estos son discípulos del apóstol Pablo. Eso no me importa, dice el apóstol. Yo no quiero que ustedes vivan de una manera para que digan, es que desde que el hermano Jonatán está, los hermanos como que se portan mejor. No. Entonces dice, yo oro para que ustedes ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, no para que nosotros aparezcamos como que somos los que los han guiado a comportarse mejor. Ese no es el propósito del siervo del Señor. El propósito del siervo del Señor es que las ovejas que Dios le ha dado permanezcan aprobadas delante de Él, por amor a Dios, no para vanagloriarse a sí mismo, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Es decir, mira, si ustedes creen que yo no soy apóstol de Dios, no importa, dice el apóstol. Yo oro para que ustedes hagan las cosas buenas, para que ustedes sean aprobados delante de Dios, no nosotros. Y dice más, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Una vez más, el apóstol prefiere ser débil y no tener que llegar a regañarlos y exhortarlos, que ser fuerte, que ser enérgico, que ser dominador, porque eso representaría y significaría que aquellos se han seguido comportando de una manera desagradable para el Señor. Nuestros padres prefieren 1000 veces ser amorosos, porque eso significa que sus hijos no necesitan que les regañen y que les exhorten. Yo no conozco una persona que prefiera estar molesta o enojada solamente por verse firme o fuerte. Creo que todos preferiríamos 1000 veces poder llegar a los nuestros y actuar y ser de una persona débil, amorosa. A eso asemeja el apóstol, amoroso, sencillo, humilde. Eso es preferible siempre. Así que el apóstol ora para que ese comportamiento cambie, porque esto provocará que cuando él vaya a ellos se comporte como siempre lo ha hecho y no tenga que exhortarlos de la manera dura como lo ha hecho a través de esta carta.
Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles, dice, y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Me gozo si no tengo que exhortarlos. Significa que entonces han madurado. O sea, cuando el mensaje en la iglesia empiece a cambiar y no hablemos de lo mismo, quiere decir que vamos avanzando, ¿no? Si no sabemos la tabla del 2, pues no podemos avanzar a la del 3 o la del 4 o la del 5. Tenemos que dominar algo. Y una vez que lo dominemos y avancemos, quiere decir que estamos yendo en el proceso adecuado. Por esto os escribo estando ausente. Por eso he decidido escribirles esta carta a la lejanía, para no usar de severidad cuando esté presente. Imagínense que aquellos han hablado del apóstol diciendo, es que este es muy debilucho. De lejos sí se expresa muy fuerte, pero cuando viene, ¿no? Como cuando le decimos al niño, te voy a pegar, y le decimos 10 veces, bueno, ya pórtate bien. Nuestros hijos aprenden a conocernos y a medirnos, ¿no? Yo sí me daba cuenta cuando de veras mi papá me iba a dar o cuando no. Y pareciese que buscamos la debilidad de nuestros padres. De decir, no, mi papá no me va a pegar. Nunca lo ha hecho, siempre me dice y nunca me pega. Yo me acuerdo que una vez le dije a mamá, pues ya no me duele que me pegues. No, me dio más duro. Sí, de veras, me agarró con la chancla y me dio 2 o 3, pues ya no al cabo que ya no me duele. Pero se desquitó, sí me dio duro después. Porque aprendemos a medirlo, ¿no? Entonces dice el apóstol, yo prefiero escribirles esta carta, aunque todos digan que soy débil, prefiero a lo lejos hacerles un llamado y una exhortación para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Si un día, hermanos, corresponde el hablar fuerte en el templo, se tendrá que hacer, porque el Señor nos ha dado una autoridad para poder hacerlo. Hay a quien no les gusta que este tipo de palabras se expresen en el púlpito. A veces tiene que ser así, a veces tiene que ser pues en cortito, ¿no? Yo siempre pensé que mi papá era más severo con nosotros que con ustedes. Siempre. Pero también creo yo que son situaciones diferentes. Le escuchaba pues dar consejo de repente cuando me iba con él. Yo decía, a mí que me hubiera hecho por eso. Pero entendí que el labor del pastor es guiar y aconsejar. Pero no es que la persona que le está escuchando haga porque tiene que hacerlo. Pero sus hijos, eso es otra cosa. Porque ahí sí hay una responsabilidad directa como padre y como pastor, como sacerdote. Tiene la obligación de presentar a sus hijos de otra forma delante de Dios. Así que yo creo que primero les escribiré una carta como el apóstol, ya después veremos, ¿no? Pero dice, os escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Ahora quiero que volvamos de este versículo al versículo donde habla de Jesucristo en el versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. No hay otro ejemplo, les decía, más grande de humildad y obediencia y amor y paciencia y misericordia que el de nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer en el seminario leíamos la profecía de Abdías, escrita al pueblo de Edom, que provienen de Esaú, en el cual les advierte
que vendrá un tiempo en el día del Señor en que no solamente este pueblo, sino todas las naciones serán castigadas por lo que porque no creyeron a la manifestación de Dios. Y cuando estudiaba acerca de las profecías, acerca de los profetas menores, había un pastor que decía: yo podría predicar acerca de los 12 profetas menores en una sola meditación. ¿Por qué? Porque el mensaje es prácticamente el mismo. Viene el día del Señor, pero también viene el día en el que el Señor restaurará. La venida del Señor Jesucristo después de la escritura de los profetas es un acto de misericordia. Tal como lo hizo Pablo, les escribió antes, les hizo escuchar antes esa profecía, para que cuando Él viniere no se hallase en la necesidad de exhortarles. Y nos ha dado esta palabra que hoy tenemos, para que cuando Él venga y lleve a su iglesia, y después venga el día del Señor, no nos hallemos en el punto de tener que ser juzgados. Es un acto de misericordia. Sí le reclama a Edom en esa carta en Abdías, en esa profecía en Abdías, pero es un llamado para arrepentirse, para volver los ojos a Dios. Vienen de un hombre que rechazó la bendición del Señor. Vienen de Esaú. Todos esos que hoy pelean con Israel provienen del mismo linaje. Todos la descendencia de Ismael, los musulmanes, los árabes, los palestinos, todos esos pudieron alcanzar la misma misericordia que la descendencia de Isaac o que la descendencia de Jacob e Israel. Inclusive cuando Jeroboam se divide el reino y Jeroboam queda en el reino del norte, se le hace un llamado y le dice: si tú siguieres los pasos de mi hijo David, yo perpetuaré de tu mano el reino. O sea, ya le había hecho una promesa a David. Se cumple en el reino del sur a través de las 2 tribus que se separan, pero a Jeroboam también le da la posibilidad de hacerlo. Y la decisión de Jeroboam es crear 2 becerros de oro para que el pueblo que se quedó con él, las 10 tribus, no vayan a Jerusalén a adorar. Entonces les hace sus becerros para que puedan adorar. Es decir, por más que se le hizo la invitación y la promesa de que su reino sería perpetuo, decidió hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Siempre ha sido un acto de misericordia. El que hoy nosotros creamos o no lo hagamos es un acto de misericordia. Misericordia que terminará un día, cuando venga el Señor, cuando juzgue a las naciones. Los que no han creído en su nombre tendrán que padecer eternamente. Ahí ya no habrá espacio para la misericordia, solo habrá condenación. Así que este versículo 10 pues nos hace ver esto que el Señor ha hecho con nosotros. Por esto os escribo estando ausente. Por eso el Señor nos ha dado esta palabra, para no usar de severidad cuando esté presente, para no juzgarnos cuando Él venga. Conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, dice el apóstol, para edificación y no para destrucción. Dios nos ha dado a nosotros un mensaje, y ese mensaje ha sido para edificarnos. Pero si nosotros no hacemos caso de ese mensaje, entonces ese mensaje será para destrucción. Por lo demás, dice: hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Quieren ustedes, hermanos, que nuestro Dios de paz y de amor esté entre nosotros? Bueno, pues vivamos y congregámonos con gozo, perfeccionándonos cada día. Es decir, nos equivocamos hoy, mañana volvemos a empezar para continuar en el proceso de santificación. Nos equivocamos en una semana, volvemos los ojos a Dios y volvemos a empezar a buscar
el proceso de santificación. Es que yo siempre le pido perdón a Dios por lo mismo, no sé si me arrepiento o no lo hago. Mientras le incomode, hermano, quiere decir que está en el camino correcto. Todos estamos mal, ¿eh? Todos pecamos delante de Dios. Pero al que peca y ni siquiera le causa incomodidad, quiere decir que el Espíritu Santo no le está hablando. Pero cuando nosotros venimos delante de Dios una y otra vez, quiere decir que estamos todavía escuchando la voz del Señor. El rey David, cuando pecó delante de Dios, decía en su oración: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Quiere decir que el Espíritu de Dios permanecía todavía en él, a pesar del pecado. Pero Dios nos santifica a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Cuando nosotros nos saludamos hoy, nos damos la mano, nos confiamos el hecho de estar en este lugar y hacerlos en un mismo sentir, con el sentir de buscar al Señor y de crecer en su palabra y en su espíritu. Cuando el apóstol les invita a que se saluden de esta manera, les está invitando a que haya hermandad entre ellos, ¿no? Yo alguna vez saludé a una hermana, le di un beso y me dijo: ¿sabes qué? No me saludes, por favor. Me quedé de a 6. Me dolió y después comprendí su sentir. Creo que nunca se restauró esa hermandad, pero siempre que puedo oro por ella y estoy seguro que ella también lo hace por mí. Pero cuando nosotros nos saludamos, cuando nosotros nos damos un abrazo, cuando nosotros nos decimos: hermano, Dios te bendiga, cuando nosotros manifestamos al Señor una petición de oración por todos nosotros, estamos manifestando estar en un mismo sentir. Y así es como la iglesia del Señor debe estar siempre. Si hay algo, dice, que tienes contra tu hermano, deja tu ofrenda y ven y arréglalo y después vienes. ¿Por qué? Porque es necesario para que su iglesia, para que la congregación esté de la mejor manera. Todos los santos os saludan, dice el apóstol. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Leí 3 comentarios de este último versículo, porque regularmente siempre se nombra al Padre, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y los comentaristas coinciden en que el apóstol nombra primero la gracia del Señor Jesucristo, porque esta iglesia necesita saber que esa muestra de humildad, de debilidad, de amor, de mansedumbre, de paz, es la manifestación más grande que Dios ha tenido para con nosotros. Así que debe quedar claro que es la gracia del Señor Jesucristo la que nos mantiene y nos sostiene en el camino del Señor. Por lo tanto, que nosotros permanezcamos en Dios tiene que ver totalmente con lo que Él hizo para que nosotros permanezcamos. No es voluntad nuestra, es voluntad del Padre, que dio a su Hijo para que muriese por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno en nuestras vidas. Es una carta firme, una carta dura, una carta que revela, Señor, el estado de la iglesia en los primeros tiempos después de tu venida. Pero sin duda, Señor, son actitudes que son repetitivas en nuestras congregaciones. Te agradecemos porque nos permites escuchar tu palabra y te pedimos que siempre, Señor, nuestra obediencia y nuestro amor puedan permanecer entre nosotros. Te ruego, Señor, que nos hagas dignos, Señor, de llamarnos tus hijos, que pongas en nosotros amor los unos por los otros, que podamos, Señor, reconocer a las autoridades que tú has puesto, Señor, en nuestro camino, que podamos, Señor,
ser obedientes, que podamos escuchar tu voz. Permítenos, Señor, comportarnos de la mejor manera para poder, Señor, hallarnos en bendición. Te doy gracias por esta congregación. Te ruego que tú nos guíes con amor, que tú nos guíes, Señor, bajo tu cuidado, y que, Señor, podamos ser fieles a tu palabra, podamos reconocer nuestra humanidad y todo lo que nos separa, Señor, de la bendición tuya. Te damos gracias porque nos has permitido estudiar esta carta y porque es tu sabiduría, Señor, la que nos revela cuál es el sentido de la escritura del apóstol Pablo a través de todas estas cartas a todas estas iglesias. Bendícenos en esta hora, Señor, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.